Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, rebosante de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque tenemos un tema súper jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que involucra a uno de nuestros actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional, Can Yaman. Si lo adivinaron, vamos a hablar sobre su regreso a Turquía, el fin de su aventura italiana y por supuesto, todo lo que esto implica. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde sus últimos proyectos en Italia hasta sus planes futuros en su país natal. Acomodémonos, pónganse cómodos y prepárense para una dosis de información, chismes y muchísimas sorpresas. Y antes de que empecemos de lleno, quiero pedirles un favor enorme: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y formar parte de esta gran familia que ama las telenovelas turcas y a sus estrellas. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Can Yaman es un actor que ha sabido conquistar corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Después de triunfar en Turquía con series como Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional, Yaman decidió embarcarse en una nueva aventura en Italia. Esta decisión, aunque sorprendente para muchos al principio, resultó ser un movimiento estratégico que le abrió muchas puertas y le permitió explorar nuevas facetas de su carrera. En Italia, Yaman protagonizó la esperada serie Sandokan, una reimaginación moderna del clásico personaje de aventuras. Este proyecto representó un gran desafío para él, ya que tuvo que aprender italiano, adaptarse a un nuevo entorno de trabajo y, por supuesto, meterse en la piel de un personaje icónico con una gran historia detrás. Y vaya que lo logró. Las primeras imágenes y avances de la serie nos mostraron a un Can Yaman completamente transformado, con un look aventurero, una barba crecida y una entrega total a su papel. La producción, por cierto, fue bastante ambiciosa, con locaciones espectaculares que iban desde selvas exuberantes hasta costas exóticas, y un gran despliegue técnico que prometía una experiencia visual impresionante. Sin embargo, la aventura italiana de Can Yaman no estuvo exenta de obstáculos. La pandemia de COVID-19, como en tantas otras producciones alrededor del mundo, interrumpió el rodaje en varias ocasiones, generando retrasos significativos y creando incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Además, surgieron problemas de logística y coordinación que complicaron aún más la situación. A pesar de estos contratiempos, Can Yaman se mantuvo comprometido con el proyecto y continuó trabajando arduamente para perfeccionar su italiano y prepararse para su papel como Sandokan. Pero, ¿por qué hablamos del fin de su aventura italiana? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde la especulación empieza a tomar vuelo. A pesar del éxito inicial y el entusiasmo que generó Sandokan, y aunque las primeras entregas fueron bien recibidas por el público italiano, la segunda temporada se enfrentó a críticas mixtas y a una disminución en la audiencia. Esto, sumado a los retrasos constantes y a los problemas de producción, llevó a Can Yaman a replantearse su futuro en el proyecto. Además, recientemente se han escuchado rumores muy fuertes sobre que Can Yaman ha decidido priorizar otros proyectos en Turquía, lo que podría significar que su participación en Sandokan se vea reducida significativamente o incluso, como algunos se atreven a sugerir, que abandone la serie por completo. Fuentes cercanas al actor han mencionado que Yaman extraña su país natal y que está ansioso por reconectar con su público turco. Sé que esta noticia puede ser decepcionante para muchos de ustedes que estaban esperando ansiosamente ver a Can Yaman como Sandokan, pero no se desanimen, porque las razones detrás de esta decisión son bastante comprensibles y, a mi parecer, incluso prometedoras. Al parecer, Can Yaman tiene varios proyectos en mente en su país natal, proyectos que le permitirán reconectar con su público turco y explorar nuevas historias y personajes que resuenen con su propia identidad y sus raíces. Y aquí es donde empieza la especulación más jugosa, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyectos podrían ser estos? Bueno, aunque no hay confirmación oficial por parte del actor o de su equipo, se habla de varias posibilidades, y créanme, algunas de ellas son realmente emocionantes. Una de las posibilidades más comentadas y esperadas es que Can Yaman esté planeando protagonizar una nueva serie de televisión, un drama romántico que seguramente volverá a encender la pasión de sus fans y a generar un revuelo mediático a nivel internacional.
Se dice que ya hay varios guiones en consideración y que Yaman está buscando el proyecto perfecto para regresar por todo lo alto a la pantalla chica turca, un proyecto que le permita mostrar su madurez actoral y explorar personajes más complejos y profundos. Los rumores apuntan a que esta nueva serie podría ser una adaptación de una novela turca muy popular, o incluso una historia original escrita especialmente para él. Se especula también sobre la posible CEO protagonista, y los nombres de varias actrices reconocidas de la industria turca ya están circulando en las redes sociales. Imagínense la química que podría surgir entre Can Yaman y alguna de estas talentosas actrices. Otra posibilidad que suena con fuerza es que Can Yaman esté interesado en incursionar en el cine. El cine turco está viviendo un momento de auge con producciones de alta calidad que están cosechando éxitos en festivales internacionales y atrayendo a un público cada vez más amplio. Can Yaman podría estar buscando un papel que le permita mostrar su talento actoral en la pantalla grande y consolidar su carrera como una estrella versátil y completa, capaz de desenvolverse con soltura tanto en la comedia romántica como en el drama más intenso. Se habla de que Yaman ha estado leyendo varios guiones cinematográficos y que está especialmente interesado en proyectos que aborden temas sociales relevantes o que exploren la historia y la cultura de Turquía. Un papel en una película de época o en un thriller psicológico podrían ser una excelente oportunidad para demostrar su versatilidad y para sorprender a su público con una faceta diferente de su talento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman esté trabajando en proyectos más personales, proyectos que le permitan expresar su creatividad y conectar con sus fans de una manera más íntima y auténtica. Quizás esté escribiendo un libro, produciendo su propia música o incluso creando contenido para plataformas digitales. Las posibilidades son infinitas y con la creatividad y la energía que caracterizan a Can Yaman, estoy segura de que nos sorprenderá con algo innovador y original. Lo que sí sabemos con certeza, y esto es algo que el propio Can Yaman ha manifestado en varias entrevistas, es que está muy emocionado de regresar a Turquía y de volver a trabajar con sus compatriotas. En sus declaraciones, ha expresado su profundo amor por su país y su firme deseo de contribuir al crecimiento y la consolidación de la industria del entretenimiento turca a nivel internacional. Además, su regreso le permitirá estar más cerca de su familia y amigos, algo que valora enormemente y que ha echado mucho de menos durante su estancia en Italia. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el impacto que ha tenido la aventura italiana de Can Yaman en su carrera y en su vida personal. Sin duda, esta experiencia le ha aportado mucho a nivel personal y profesional. Le ha permitido aprender un nuevo idioma, sumergirse en una cultura diferente y trabajar con profesionales de la industria cinematográfica italiana, ampliando su red de contactos y abriendo puertas a nuevas oportunidades en el mercado europeo. Además, su participación en Sandokan le ha dado una mayor visibilidad a nivel internacional, consolidando su imagen como una estrella global y atrayendo la atención de productores y directores de diferentes países. Esta experiencia le ha permitido también desarrollar nuevas habilidades actorales y enfrentarse a desafíos que lo han hecho crecer como profesional. Pero más allá de los éxitos profesionales y los reconocimientos mediáticos, creo que la aventura italiana de Can Yaman le ha servido para crecer como persona. Le ha permitido salir de su zona de confort, enfrentarse a nuevos desafíos y demostrar su capacidad de adaptación y resiliencia. Ha tenido que superar barreras idiomáticas, culturales y profesionales, y ha demostrado que es capaz de desenvolverse con éxito en un entorno diferente al suyo. Y esto sin duda lo ha convertido en un actor más maduro, seguro de sí mismo y con una visión más amplia del mundo. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, que es su regreso a Turquía, es importante destacar que esta decisión no significa que Can Yaman esté renunciando a su carrera internacional. Al contrario, creo que está utilizando su plataforma y su influencia para conectar culturas y promover el talento turco en el mundo. Su experiencia en Italia le ha dado una perspectiva global que seguramente aprovechará en sus futuros proyectos, ya sea en Turquía, en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. Y es que Can Yaman es un actor que no se conforma con lo fácil. Siempre está buscando nuevos retos y nuevas formas de superarse a sí mismo. Su pasión por la actuación y su dedicación a su trabajo son evidentes en cada uno de sus proyectos. Y esto es lo que lo convierte en un actor tan especial y querido por el público, un actor que inspira a sus fans a perseguir sus sueños y a nunca rendirse ante los obstáculos. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? Bueno, la verdad es que el futuro es incierto y nadie tiene una bola de cristal para predecir lo que sucederá, pero una cosa es segura, Can Yaman nos seguirá sorprendiendo con su talento, su carisma y su espíritu aventurero.
Ya sea en la televisión, en el cine o en otros proyectos, estoy segura de que seguirá cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. Y mientras esperamos ansiosamente sus próximos proyectos, podemos disfrutar de su trabajo anterior, reviviendo sus series y películas más populares, y seguir apoyándolo en sus redes sociales. Can Yaman es un actor muy activo en las redes sociales y le encanta interactuar con sus fans, compartiendo fotos, vídeos y mensajes que nos permiten conocer un poco más de su vida y de su personalidad. Así que no duden en seguirlo y dejarle comentarios positivos y mensajes de apoyo, haciéndole saber cuánto valoramos su trabajo y cuánto lo admiramos como persona. En resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía marca el fin de una etapa en su carrera, una etapa llena de desafíos y de aprendizajes, pero también el comienzo de una nueva y emocionante aventura. Su experiencia en Italia le ha aportado mucho a nivel personal y profesional, y estoy segura de que aprovechará esta experiencia en sus futuros proyectos, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Así que estén atentos, porque estoy segura de que Can Yaman nos tiene preparadas muchas sorpresas y que seguirá siendo una de las estrellas turcas más brillantes del firmamento internacional. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de información y chismes sobre Can Yaman. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad que ama las telenovelas turcas y a sus estrellas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece el regreso de Can Yaman a Turquía? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? ¿Creen que debería enfocarse en la televisión, en el cine o en proyectos más personales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarla también. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor: si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes, contenido que los entretenga, los informe y los haga sentir parte de esta gran familia. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.